Bueno, el doctor Eric Lau es abogado por la Católica, es magíster en Desarrollo Económico Urbano por UCL, es investigador principal del Grupo CONURB y especialista en temas urbanos e inmobiliarios con un interés en estudios de desarrollo urbano y la vivienda social. Miguel Ángel Santibáñez es arquitecto por la Universidad Católica, con mención sobresaliente, actualmente es predocente de la Facultad de Arquitectura y también es investigador de CONURB. Y Pamela Harley es licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencia Política, es magíster en Desarrollo Internacional en temas de políticas y gobernanza por la Universidad de Manchester y es investigador en temas de política urbana, organizaciones de base, asentamientos, migración e informalidad. Omar Pereira es profesor asociado al Departamento de Ciencias Sociales, sección Sociología, es doctor en Sociología por Brown University y investigador en temas de desigualdades a partir de dinámicas urbanas, culturales, de clase o grupo. Sin más, le doy la bienvenida y, por favor, adelante. Buenas tardes con todos. Es un gusto tenerlos y acompañarlos en esta fecha. Eh, bueno, para comenzar, el proyecto nace justamente en base a la, la poca existencia de investigaciones en relación a este fenómeno tan importante que sucede en la ciudad de Lima en específico. Y esta primera parte lo que busca es complementar y ver ¿desde qué momento sucede toda esta fenómeno de migración a nivel de América Latina? Básicamente, toda nuestra región está sufriendo una serie de cambios y experimentando una crisis masiva por la migración y desplazamiento de justamente migrantes y refugiados venezolanos, que de hecho puede asimilarse a la situación de 2011 como lo fue en Siria. Básicamente, desde hace 20 años, ha atravesado numerosas oleadas migratorias por crisis especialmente humanitarias, políticas y económicas. Y los actuales movimientos mixtos, es decir, estos cruces transfronterizos que viajan hacia regiones como Colombia, Ecuador, Perú, entre otras, se ven hechas debido al desplazamiento forzoso de Venezuela, que nunca ha sucedido un patrón conocido en la región en los últimos tiempos. En la actualidad hay alrededor de más de 6,5 millones de migrantes y refugiados venezolanos a nivel de Latinoamérica y el Caribe, en los cuales dentro del Perú al menos 1,5 millones son peruanos y de estos un tercio son refugiados, los cuales están en procesos de solicitud hacia justamente nuestro país. Dentro de la región, asimismo, el Perú tiene el mayor potencial de crecimiento de PIB sobre otros países de la región, justamente por los beneficios y las consideraciones que tiene en relación al marco latinoamericano. Es importante mencionar la política nacional migratoria desde el 2017, que justamente antes de esta crisis de varias décadas atrás, la gran mayoría de los países de la región Latinoamérica no contaban con esta población refugiada. Si bien, digamos, es un fenómeno que no es novedad en términos mundiales, en América Latina es una situación eh, realmente única. Y la política migratoria nacional en el Perú finalmente está diseñado con visiones de nuestros connacionales en el exterior, así como peruanos retornantes finalmente. No necesariamente en el caso venezolano, teniendo en cuenta migrantes y el éxodo propio por la situación política. Es importante mencionar que antes del éxodo venezolano habían una serie de justamente personas o perfiles enfocados que de alguna manera tienen que repensarse y lo que busca la investigación es visibilizar justamente la situación de estas personas migrantes, ya que solamente la política en sí está evocada a peruanos y peruanas con voluntad de emigrar, población que vive en el exterior o retornantes al Perú, así como población que ha escogido al Perú como un país de tránsito, destino, turismo, etc. Eh, vale la pena mencionar el increíble potencial que eso significa a partir de las 3 olas migratorias que ha habido en el Perú. De alguna manera, la primera que justamente abocada a la parte o un perfil
generalmente más profesional y calificado en su mayoría, una segunda ola de clase media y jóvenes con educación superior, y una tercera que entendida como una reunificación familiar, así como jóvenes, adultos mayores, etc. El perfil demográfico es muy específico, en cierta manera, de forma mayoritaria, compone gran parte de la PEA, de la población económica activa, y es así que realmente puede haber una integración socioeconómica que está sumamente desaprovechada en nuestro contexto actual. Es por eso que hay una brecha de ingresos que indican un desperdicio de este capital humano por la expertise y conocimiento de la población venezolana en sí, que a pesar de contar con numerosas calificaciones y capacitaciones, no se encuentran laborando actualmente por justamente ciertas trabas dentro de las políticas nacionales que tenemos, en las cuales, solo para dar una cifra, alrededor del 30% gana más que la población local, en los cuales, según la GRTM, el 75% de los entrevistados habla de que el autoempleo es la modalidad de trabajo más viable, mientras que algunas, más bien empleos de servicio, como por ejemplo la medicina o la limpieza, sí son algunas profesiones que hasta la actualidad continúan siendo importantes dentro de los rubros. Y eso es un poco el contexto que de alguna manera reúne justamente estas condiciones y el interés por realizar la investigación. Hay un escaso número de investigaciones y estudios realizados acerca del tema, y el interés surge de qué sucede con esta población o qué es lo que alquila finalmente, hacia dónde van una vez que a través de la primera, segunda o tercera ola es la que vienen. Si bien en sí nuestro estudio se enfoca en la última, que de alguna manera está vinculado a los procesos de pandemia del 2020, ciertamente tiene un contexto que se ha aprovechado a partir de las entrevistas que hemos tenido, y que con ello doy la palabra al profesor Omar Pereira. Bueno, muchas gracias. Como decía Miguel, esta es una investigación que surge a partir de las discusiones que tuvimos al interior de CONURB respecto a este tema, y se dio la oportunidad de conseguir un pequeño financiamiento para poder llevarla a cabo a través de CIES, y se tuvo un financiamiento que se denominó con este pequeño proyecto, número de proyectos que aparece ahí. Básicamente lo que vamos a presentar tiene, luego de la introducción, tres grandes partes. Hay problemas, o en todo caso está el tema de las trayectorias en sí, lo que significa el moverse, lo que significa o lo que son los problemas de vivienda en particular que tienen las personas migrantes durante el periodo en el que se encuentran alquilando algunos espacios, y finalmente tenemos una sección en donde estará Eric ya hablando de políticas, no pensando en enfrentar estos nudos problemáticos que aparecen, ¿no? Como decía Miguel, bueno, la migración venezolana en Lima es la más grande del continente, ¿ya? Colombia es el primer país receptor de migración venezolana. Por cierto, la migración venezolana es la segunda más grande en el mundo ahorita, ¿ya? Colombia es el principal país receptor de migrantes, pero Lima es la primera ciudad en el mundo que recibe migración venezolana. El cálculo es que en el 2023 hay 1.1 millón de personas migrantes en Lima, lo cual es gigantesco, considerando que Lima tiene aproximadamente 10 millones de personas, ¿no? Entonces no estamos hablando de para nada un fenómeno mediano, ¿no? Significa todo un reto para la gobernanza y para la política migratoria, que inicia desde el momento mismo de los distintos estatus, ¿no? Migratorios que se pueden ofrecer a esta población. Hay todo un problema para lo que es la integración a distintos niveles, integración laboral, integración a nivel social, pensando en, por ejemplo, hasta qué puntos las redes son mixtas en términos de amigos, parejas, integración efectivamente para asimilar a la población venezolana. Y hay una pequeña dimensión de esta integración que es la de integración espacial, ¿no? Es decir, ¿dónde es que están viviendo? ¿En qué barrios en particular se están encontrando lugares para residir? Y qué, digamos, desventajas acaban asociándose con los lugares en donde acaban asentándose, ¿no? Sabemos que algunos datos del ENPOVE, la ENPOVE es la Encuesta Nacional de Población Venezolana, se hizo el 2022, una en el 2017, la otra en el 2022. La del 2022 indica que
Para Lima metropolitana, el 93.5% alquilan vivienda, ¿no? Gigantesco, ¿no? Considerando particularmente que el mercado de vivienda de alquiler en Lima y en América Latina en general es bastante pequeño en comparación a otros continentes. En Lima, además, es pequeño en comparación a América Latina y de repente tenemos aproximadamente 1 millón de personas alquilando, ¿no? En estos espacios, en este tipo de espacio que es relativamente pequeño, ¿no? Nos preguntábamos cómo es esta vivienda, qué problemas se encuentran dentro del mercado de vivienda y una pregunta importante es cómo deciden dónde vivir, por qué barrios escoger o qué ventajas se asocian, ¿no? Con algunas de estas decisiones, pero hay un dato adicional que también sale de la ENPOVE, que es que existe una altísima rotación al interior de lo que es la vivienda, ¿no? Y el dato es así como lo presenta la ENPOVE. En los últimos 6 meses, el 22.6% de las personas migrantes han cambiado de vivienda, ¿ya? Es decir, es un número gigantesco, y esto es solamente en los últimos 6 meses. Se asume que es algo mucho más alto para un año o para periodos de 2 años, ¿no? Y nos preguntábamos por qué se da esta rotación y qué implica esta rotación. Algunos datos, nos consiguió Andrés recientemente, datos del PNUD de BIT, ¿no? Datos comparativos para América Latina, datos de hacinamiento. Encontramos que el nivel de hacinamiento, no, al menos en Perú, no es relativamente pequeño en comparación a otros países, ¿no? Y de todos modos acaba siendo un poco más bajo, ¿no? Entre las personas extranjeras que las personas nativas, pero el nivel de viviendas precarias es increíblemente alto, ¿no? También considerando la comparación para los países de América Latina, y es más alto para las personas extranjeras en comparación que las personas peruanas. Como toda investigación, se concentra o está en discusión con alguna literatura, y esta investigación está más o menos que en la intersección de un montón de temas, los cuales tienen su literatura específica. Hay una literatura sobre migración y ciudades, tiene que ver con la elección de barrios étnicos, ¿no? O sea, cómo los migrantes se asientan en determinados espacios, y se señala en la literatura un proceso de asimilación, ¿no? Es decir, un proceso de absorción continuo, prolongado, ¿no? De los distintos grupos migrantes en las distintas ciudades, pero progresivamente se va encontrando que la asimilación no ocurre para todos los grupos, ocurre para algunos grupos, principalmente pensando en Europa y en Estados Unidos, para los migrantes, llamémoslos blancos o anglosajones, pero ocurre menos, ¿no? Particularmente para migrantes latinos y para personas negras también, ¿no? Entonces, se sabe la existencia de enclaves étnicos, ¿no? Particularmente en toda ciudad básicamente existe un barrio chino, por ejemplo, existen en algunos casos barrios cubanos, barrios italianos, etc. Es un fenómeno que existe en varios espacios, los migrantes tienden a concentrarse, y se empieza también a hablar de una asimilación segmentada, ¿no? Refiriéndonos a que hay grupos que se asimilan, pero hay grupos que no se asimilan del todo, que son más bien arrinconados y no se les deja asimilarse. Hay toda una literatura sobre vivienda de alquiler. Se sabe que para América Latina es un fenómeno de pequeñas dimensiones. Se sabe que la vivienda de alquiler tiende a desarrollarse principalmente alrededor de las grandes aglomeraciones económicas, comerciales, porque efectivamente la cercanía a las aglomeraciones facilita el acceso a empleos de distinto tipo. Se sabe, ¿no? También que el alquiler de la vivienda es una estrategia dentro de las estrategias familiares para poder conseguir o complementar ingresos. Entonces muchas personas alquilan partes de sus viviendas para tener mejores recursos. Y se sabe también que este mercado de alquiler informal funciona con reglas alternativas, con reglas distintas, ¿no? No las del contrato escrito que pasa por la notaría, sino a partir de acuerdos, a veces escritos, a veces hablados, y un montón de negociaciones alrededor. Hay toda una literatura también sobre la importancia de las redes o el capital social para las personas migrantes, ¿no? En América Latina se ha estudiado más la importancia de las redes para los sectores populares, ¿no? Y para el caso de personas migrantes se está detectando que el allegamiento y el hacinamiento tienden a ser estrategias para mantener el capital social entre los migrantes. Es decir, las personas migrantes parece que tienden a hacinarse, particularmente para mantener este tipo de vínculos con algunas personas.
personas. Finalmente, hay una literatura de trayectorias residenciales, esto lo voy a pasar un poco más rápido, en la cual básicamente se concentra en sectores populares y se sabe que los sectores populares se mueven en algunos circuitos en la ciudad, particularmente en algunos espacios, pero no se sabe nada prácticamente de las trayectorias residenciales de las personas migrantes. Y ahí es donde estamos, ¿no? Les presento a Rubén. Rubén es un nombre ficticio, nos va a acompañar en algunos momentos de esta presentación para hacernos una idea, ¿no? de qué tipo de viviendas están hablando. Realizamos entrevistas gracias a este pequeño financiamiento. Entrevistamos a personas migrantes en distritos céntricos y en distritos periféricos. Ya cuando digo distritos periféricos no me refiero a las zonas más periféricas de Lima, las zonas nuevas o de reciente ocupación, básicamente porque en estos espacios, en primer lugar, prácticamente no hay vivienda de alquiler, son los espacios en donde están las viviendas menos consolidadas, y al no haber vivienda de alquiler prácticamente no existe presencia de personas venezolanas en las superperiferias. Cuando me refiero a distritos periféricos o zonas periféricas, nos referimos básicamente a zonas que antiguamente son de ocupación, pero que hoy en día prácticamente se puede decir que se encuentran completamente consolidadas o integradas al resto de la ciudad. Asumimos que existía alguna diferencia, ¿no?, de condiciones de vivienda entre las personas que alquilan en el centro y las personas que alquilan en la periferia. Entrevistamos hombres y mujeres, también asumimos o nos hicimos la pregunta de que debían haber diferencias, y también incluimos una pequeña muestra o un pequeño número de entrevistas a personas peruanas, hombres y mujeres en estos mismos espacios, precisamente para detectar si es que existen diferencias en la forma como se alquila o los problemas que enfrentan, ¿no? Entonces, estas comparaciones nos van a ayudar un poquito a hacer algunas afirmaciones más adelante. Esto es parte del marco teórico, básicamente la forma como se desarrolló la guía de entrevistas a partir de esto, la idea de que todos tenemos determinados tipos de recursos o capitales, ¿no? Capital económico, capital en términos de amigos, capital en términos de conocimientos, etc. Y somos capaces de movilizar estos capitales frente a distintos problemas que enfrentamos, ¿no? Y los problemas que enfrentamos pueden ser muchos, ¿no? Entonces, voy a pasar eso muy rápidamente. La guía de entrevista siguió básicamente este tipo de modelo. Se pidió a la persona que dibuje su trayectoria de vivienda en Lima, es decir, los lugares por donde ha pasado, ¿no?, a lo largo de su llegada a Lima. Y para cada lugar, ¿no?, por donde pasó la persona, luego de haberlo dibujado, les preguntamos o indagamos, cómo ocurrió la llegada a este lugar, ¿no?, qué esperaban, qué cosa buscaba, preguntamos por cómo fue la estadía en este lugar, cómo les fue, qué problemas tuvieron durante esta estadía, preguntamos por el momento de la salida, cómo ocurrió, por qué, y el momento de la nueva búsqueda, ¿no? Entonces, para cada lugar, ¿no?, por la que la persona pasó, se dedicó particularmente a algún interés dentro de estas preguntas y detectamos distintos problemas o pruebas, ¿no?, como por ejemplo la pérdida del empleo, la enfermedad o el COVID, ¿no? La investigación se hizo en parte durante el periodo de la pandemia, robo, problemas judiciales, etc. Y para cada uno de estos problemas indagamos qué tipos de recursos movilizaron para enfrentarlos, ¿no? Dos atingencias que también son importantes. Las personas que entrevistamos fueron las personas que vivían en estas zonas. Son personas que llegaron antes de la pandemia y finalmente, muy importante, optamos o decidimos por entrevistar solamente a personas que habían llegado solas, ¿ya? Es decir, nos preguntamos por las estrategias o la lógica de ubicación de las personas que llegaron solas, porque creemos, ¿no?, que las personas que tienen familia tienen completamente otra lógica de ubicación, particularmente pensando en los problemas de los niños o en los problemas de las personas adultas mayores, ¿ya? Entonces, me circunscribo básicamente a los problemas de las personas jóvenes, solas particularmente, que sabemos que son una parte importante de las olas migratorias, no de los fenómenos migratorios en general. Muchas casas compartidas, no habitaciones dentro de algunas viviendas. Les voy a presentar el caso de Walter. Walter Otero no tiene esta trayectoria. Voy a leer un poquito su historia. Walter tiene 23 años. Cuando vivía en Venezuela era estudiante de ingeniería. Su historia empieza en la zona de José Carlos Mariátegui, en el momento 1 en el mapa, donde lo recibió una prima que le ofreció el piso de un ambiente que alquilaba para ayudarlos mientras se establecía en Lima. Luego de tener varios empleos eventuales, se mudó a un departamento
también en José Carlos Mariátegui, junto a unos amigos que conoció en la zona. Ese es el momento 2. Sin embargo, pronto tuvieron problemas con el pago de los servicios, pues el costo aumentaba constantemente, así como problemas de convivencia por la distribución de las tareas. A la par que estos problemas afloraban, Walter encontró un empleo en una tienda de zapatos en el centro de Lima. Al poco tiempo, Walter juntó sus ahorros y se mudó a un cuarto en una azotea para así estar más cerca de su nuevo empleo. Momento 3. Como sus ingresos eran bajos, de modo paralelo ejerció la venta ambulatoria de café, chocolate caliente y empanadas. Luego empezó a salir con una chica venezolana y buscando un lugar mejor para poder salir con su pareja, se mudó al distrito de clase media de San Miguel. Momento 4. Claro está, el alquiler era más alto. Luego, en una de las galerías donde vendía café, conoció a un ingeniero que lo contrató para supervisar instalaciones telefónicas en distintos lugares de Lima. Sin embargo, el ingeniero migró a España, con lo que Walter quedó sin empleo y volvió a la venta de café en la calle. Al poco tiempo empezó la pandemia, por lo que la venta callejera fue prohibida durante varios meses. Felizmente, para Walter, su casero fue comprensivo, permitiéndole que se quede allí hasta que pueda volver a generar ingresos. Luego de 2 meses de cuarentena estricta, Walter salió nuevamente a vender café. Sin embargo, sus ganancias no le permitían cubrir el alquiler, por lo que se vio forzado a mudarse a una casa donde alquilaban cuartos en el Distrito Popular de Breña. Momento 5. Luego de algunos meses, Walter consiguió trabajo en la lavandería de una clínica al sureste de Lima. Sin embargo, esta vez la zona de la clínica y los distritos aledaños eran muy caros para pagar un alquiler, por lo que se mantuvo en Breña soportando el viaje largo y el tráfico de Lima. No obstante, lo que más le preocupaba de vivir en Breña era la criminalidad, por lo que tenía que caminar con cuidado. Luego de un tiempo terminó su contrato en la clínica. Se mantuvo por un tiempo en Breña con sus ahorros y la venta de café hasta que consiguió un empleo en la ciudad de Chiclayo, al norte del Perú, a donde se mudó y tuvo varios empleos eventuales que le permitieron establecerse. Momento 6. Luego de un tiempo volvió a Lima, pero esta vez al distrito de San Martín de Porres. Momento 7. Donde actualmente alquila una habitación a la par que trabaja en una tienda de venta de ropas en el centro de Lima y vende nuevamente café y empanadas. El caso de Walter es atípico en el sentido que tiene más cambios de residencia que otras personas entrevistadas, pero señala con claridad cómo la vulnerabilidad de los empleos lleva a cambios residenciales y, en este caso, la apertura a buscarlos por varios lugares de Lima y luego mudarse cerca de ellos. Muestra también que a pesar de los intentos de mudarse a lugares de sectores medios, como San Miguel y medios altos, cerca de la clínica donde trabajó, la vulnerabilidad en el empleo, los ingresos bajos le empujaban a permanecer en lugares de menores ingresos, teniendo que cuidarse de la criminalidad o soportar la distancia y el tráfico en sus recorridos diarios. El caso de Walter muestra un alto nivel de movilidad, pero muestra también y de modo sucesivo cómo los problemas principales que tiene que enfrentar en su trayectoria son resueltos por él mismo o con la ayuda de vínculos circunstanciales o de personas que conocen el camino, pero que luego desaparecen. Así, por ejemplo, a su llegada la persona que le da la mano es su prima, pero esta no vuelve a aparecer en su historia. Comparte su primera vivienda de alquiler con amigos, quienes a su vez no vuelven a aparecer después de que tienen problemas. El problema de la búsqueda del empleo y la vivienda por lo general es resuelto por su propia cuenta, caminando o a través de avisos, o con la ayuda de personas que conoce de forma circunstancial y que no vuelve a ver, un ingeniero que conoció, por ejemplo. Frente a la pérdida de empleo y la posibilidad de generar ingresos por la pandemia, resiste un tiempo con sus ahorros y con la ayuda de su casero, y luego nuevamente vuelve a depender de sí mismo. Pero ¿por qué? ¿No? Y esta es una de las preguntas centrales. ¿Por qué, a pesar de la importancia del capital social para enfrentar situaciones de vulnerabilidad, los vínculos estables tienden a ser pocos y a desaparecer? ¿Por qué cosa desaparece el capital social, que sabemos que es sumamente importante? Entonces, algunas cuestiones generales de estas trayectorias, que por cierto son muy diversas, ya, pero tienen algunos rangos comunes, ¿no? Primero, se encuentran siempre encaminados hacia el circuito del mercado de alquiler. No se dirigen hacia la compra de viviendas, efectivamente, porque no hay los ingresos suficientes o la estabilidad laboral como para poder acceder a las posibilidades de vivienda que, por ejemplo, sí pueden tener algunas personas peruanas. Y tampoco se dirigen hacia la invasión o la ocupación, la cual también es bastante difícil de hacer para las personas que no tienen las conexiones necesarias. Es decir, por más que se mueven en algunas direcciones, siempre permanecen dentro de este distrito del mercado de alquiler. Siempre tienen una alta conexión con el empleo.
hay grupos, hay personas que se acercan a lugares o tienden a preferir ubicarse en lugares que les dan facilidades en la búsqueda de empleo, particularmente a ubicarse en los distritos centrales de Lima, cerca de las grandes concentraciones en donde existen este conjunto de oportunidades. Y hay quienes se mueven siguiendo los empleos, es decir, están abiertos a moverse en cualquier dirección, siempre y cuando consigan un empleo que puede estar ubicado en cualquier lugar de Lima. Lo que encontramos también, a diferencia de las personas migrantes, es que los peruanos se mueven más en áreas pequeñas, que puede ser en cualquier lugar de Lima, pero siempre en un área pequeña, y dentro de sus preferencias, su preferencia principal o lo que guía la búsqueda de vivienda es siempre la cercanía a los familiares, ¿ya? Lo que también es común en las personas migrantes es que siempre tienen varios movimientos de largas distancias, pero en circuitos segregados, es decir, básicamente siempre en sectores populares o zonas empobrecidas, y que cada vez que intentan salir de estos circuitos, nuevamente la vulnerabilidad del empleo les empuja nuevamente a los sectores, a las zonas un poco más populares. Los peruanos, en cambio, se mueven menos, ¿no? Tienen menos movimientos a lo largo de este periodo de tiempo. Acá hay dos ejemplos interesantes, gracias Miguel, quien elaboró estos mapas. El que ustedes tienen a este lado, ¿no? Este es el lado izquierdo de ustedes. Se trata de los movimientos de personas en zonas más o menos céntricas. Son muchos movimientos, pero en un área geográfica relativamente pequeña, ¿no? Y el otro gráfico representa personas que hacen estos movimientos enormes, ¿no? Dispersos por toda la ciudad, ¿no? Sí, nuevamente tenemos acá a Rubén en esta escalera de caracol construida al interior de una casa, ¿no? En términos de los problemas de búsqueda de vivienda, ¿no? Encontramos lo que les decía, las personas venezolanas por lo general buscan vivir cerca del empleo, algunos buscan los lugares cerca de los empleos, otros encuentran empleos y se van siguiendo estos empleos. Las personas peruanas, en cambio, tienden a vivir o a buscar viviendas cerca de donde se encuentran sus redes familiares o amicales, ¿no? Es decir, se mueven en áreas bastante pequeñas, ¿no? Las personas venezolanas reportaron un montón de problemas de efectos de discriminación o problemas con los documentos, ¿no? Los cuales empiezan con, por ejemplo, los carteles que dicen no se alquila, se alquila solo a peruanos, ¿no? Que no es todos los casos, pero son algunos. Las personas que se acercaron a los carteles que, digamos, no hacían ese tipo de discriminación llamaban, y cuando les contestaban detectaban el acento venezolano, ¿no? Y ahí nuevamente les cancelaban la opción de alquilar. Cuando aún se pasaba ese filtro, estaba el tema de los documentos. Los caseros, en este caso, preferían algún tipo de documento y no otro. Como saben, las personas venezolanas tienen varios tipos de documentos, ¿no? Y lo que era más común o lo que era más aceptado era el PTP, ¿no? Y algunas personas podían tener otros tipos de documentos y no eran aceptadas, con lo cual acaban teniendo menos opciones en general, ¿no? Las personas peruanas, en cambio, no mostraron casos de discriminación, lo cual les habría mucho más posibilidades de alquilar vivienda. Las personas venezolanas en general eran consideradas o decían que eran consideradas como inquilinos riesgosos, y al ser inquilinos riesgosos por la vulnerabilidad del empleo, por ser venezolanos, por tener documentación incompleta, etc., la opción que encontraban no solamente eran menos opciones, sino que resultaban siendo opciones más caras, ¿no? Precisamente por la inseguridad de parte del casero, ¿no? Las personas peruanas a las que entrevistamos consiguieron vivienda a través de referencias, ¿no? Así de modo bastante contundente. Es decir, no estaban en este mercado completamente impersonal de buscar viviendas a ver qué cosa encontraban, sino que siempre entraron a través de una referencia a partir de un familiar o un amigo que conocía previamente un casero, con lo cual se podían hacer mejores negociaciones o existía este nivel mayor de confianza dentro de estas negociaciones, ¿no? Acá pusimos un cartel, ¿no? Por ejemplo, que representa, no son muchos ya, pero de todos modos están ahí. El capital social tiene un impacto fuerte en la vivienda, ¿no? Algo muy común entre las personas migrantes es que generalmente enfrentaron los muchos problemas que tuvieron durante su estadía en Lima, de distintos tipos, básicamente solos, ¿ya? Es decir, que cuando enfrentaron sus problemas los hicieron básicamente con sus recursos, y esto significó que tenían que, por ejemplo, consumir sus ahorros, y cuando los ahorros se empezaban a terminar, tenían que salir de la vivienda para poder buscar una un poco más barata.
Las personas peruanas, en cambio, precisamente tenían capital social y el capital social les dio facilidades de préstamos de parte de los familiares para poder seguir cubriendo el pago al alquiler cuando no tenían empleo, o también siempre estuvo la casa de los padres, ¿no? Como un lugar al cual recurrir en caso pierdo el empleo y no pueda seguir pagando alquiler. Las personas venezolanas no tenían a sus padres, ¿no? Para poder volver, ¿no? Las personas venezolanas, como decía, tenían desconfianza de los caseros, ¿no? Y a su vez las personas venezolanas desconfiaban de sus caseros porque hay un acuerdo difícil de entender respecto al pago de los servicios. Nunca se sabía cuánto era el costo real de lo que era el gasto de electricidad o de agua. Se dividían, nunca se sabía si les estaban mintiendo o no. Una relación, digamos, un poco complicada en ese sentido. Las personas peruanas, al tener mayor cercanía o proximidad con los arrendadores, tenían precisamente más confianza en la forma de pagar ese tipo de servicios y al mismo tiempo reportaban con mucho más frecuencia que las personas venezolanas que sus caseros eran mucho más prestos o más dispuestos a reparar las viviendas cuando era necesario, ¿no? Las personas venezolanas en situaciones de crisis extrema entonces tuvieron que tener mayor dependencia de la buena voluntad de los caseros, la cual simplemente era una buena voluntad y en algunos casos existió y es muy loable de que haya existido muy buena voluntad, pero en otros casos no. ¿Ya? Las personas peruanas, en cambio, siempre tuvieron menos necesidades o tuvieron más recursos para enfrentar problemas, ¿no? Pero en todo caso tuvieron menos necesidad de depender de la buena voluntad del arrendador, ¿no? Finalmente, quería resaltar un poquito el caso de las madres solteras, que es un caso particular, mujeres solas con hijos, ¿no? Es una situación particularmente complicada, ¿no? Porque, digamos, desde el inicio, ¿no? Las mujeres solas en este caso tenían que buscar empleos o cerca del lugar de vivienda para poder regresar a la vivienda en caso el niño tenga un problema en la vivienda, o tenían que buscar empleos a los que les acepten ir con los hijos, básicamente venta ambulatoria, por ejemplo, ¿no? Entonces, las opciones de ingreso acaban siendo bastante restringidas, tienen una presión adicional por vivir cerca del lugar del trabajo, ¿no? Y estaba siempre esta disyuntiva que era muy fuerte, ¿no? Una situación de tensión muy, muy fuerte que era que las mujeres venezolanas en este caso o tenían que llevar a los niños al empleo o tenían que dejar a los niños con desconocidos en casa. Y qué miedo dejar a los niños con desconocidos en casa, ¿no? Entonces, de ahí la preocupación, a diferencia de las personas peruanas o las mujeres peruanas en este caso, que siempre dejaron a los hijos en la casa de sus padres. Nuevamente, la importancia del capital social para situaciones como esta y además que estaban en el mismo barrio, ¿no? Las mujeres venezolanas siempre tuvieron más problemas con sus vecinos o con las personas con las que alquilaban la vivienda, pero cuando eran parte de su hogar, por el motivo de los niños, sea porque los niños hacían bulla, porque tocaban cosas o por lo que sea, acababan teniendo discusiones con las otras personas. A diferencia de las mujeres peruanas que siempre tuvieron a sus niños supervisados, en este caso por familiares, ¿no? Y en consecuencia siempre tuvieron menos problemas con las personas con las que compartían la vivienda, ¿no? Finalmente, las mujeres venezolanas, precisamente por esta coyuntura crítica, tenían mucho mayor circulación de la vivienda y cuando tenían mucha circulación de la vivienda o la necesidad de dejar una vivienda, tenían que buscar otra vivienda muy rápido, ¿no? Y cuando busco una vivienda muy rápido, me toca tomar decisiones muy rápidas, que no necesariamente son las mejores, a veces son más caras y no necesariamente son muy buenas viviendas. Es decir, tomar decisiones rápido lleva a malas decisiones generalmente, ¿no? A diferencia de las mujeres peruanas, el capital social les permitía mayor estabilidad en la vivienda y, por supuesto, menos necesidad de buscar vivienda. Entonces, este tema de la vida en movimiento acaba siendo central dentro de lo que encontramos, ¿no? Encontramos nuevamente esto, ¿no? O sea, las personas venezolanas se movían muchísimo en comparación a las personas peruanas y tenían que hacer muchísimos desplazamientos. Y este desplazamiento encontramos a través de las entrevistas que
hacía que pierdan contacto con los familiares o con los amigos en cada movimiento. O sea, consideramos que están cambiando de lugar de residencia constantemente y a veces estos cambios son sumamente distantes. Toca considerar también que las personas migrantes tienen jornadas de trabajo bastante largas, a veces 2 empleos, a veces algunos cachuelos adicionales, ¿no? Entonces, el movimiento acababa haciendo que les sea difícil volver a ver a sus familiares, a sus primos, etc., o tener estos momentos para compartir, que de acuerdo a las entrevistas ocurrían básicamente en Navidad o en algunos feriados particulares, ¿no? Entonces, los vínculos se van difuminando, o esto es una regularidad que se encontró, ¿no? Cuando evaluamos o enumeramos la cantidad de amigos o familiares que tenían en cada movimiento, veíamos mucho que las personas que formaban los vínculos en cada movimiento iban cambiando. Había muchísima rotación, no solo de viviendas, sino que había rotación de contactos, ¿ya? Y al tener esta rotación se puede decir que esos vínculos se difuminan. Son más o menos ¿qué? Vínculos desechables, amigos que tengo un momento pero que luego los pierdo. O sea, sirven o son útiles durante un periodo de tiempo pero luego simplemente los pierdo y cuando tengo que volver a mudarme me toca rehacer una vida social, ¿no? La cual nuevamente voy a volver a perderla, ¿no? Entonces encontramos precisamente esa regularidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, medimos a las redes sociales de las personas peruanas y venezolanas y lo que encontramos es que las redes sociales de las personas peruanas eran siempre más grandes que el número de las personas venezolanas, 4.10 o 4.70 para las personas peruanas, contra 1.70 o 2.56 de las personas venezolanas. Es decir, las personas peruanas tenían el doble de personas con quien contar, ¿no? A diferencia de las venezolanas. Y si vemos la composición a la permanencia de estas personas a lo largo del tiempo, las personas peruanas tenían mucho más vínculos estables, o sea, gente que permanece a lo largo de su trayectoria, a diferencia de las personas venezolanas que tenían mucho más gente que aparecía y desaparecía constantemente. Más vistas, no secado de ropa al interior de la vivienda, que es compartida. Conclusiones parciales, con esto acabo para darle la palabra a Eric, ¿no? Bueno, Lima experimenta un crecimiento exponencial en el mercado informal de vivienda precaria, ¿no? No es pequeña, es 1 millón de personas. No contamos con datos cuantitativos, con una muestra altamente representativa como para dar cuenta de las características de esto. Lo que tenemos es un montón de, digamos, historias que reflejan un poco cómo funciona este mercado de vivienda, pero es un crecimiento significativo, enorme, particularmente en segundos, terceros, cuartos pisos que van creciendo y que se van adaptando para esto. Esto supone una forma particular de segregación residencial. Cuando hablamos de segregación residencial nos referimos a concentraciones de gente dentro de un espacio que generalmente tiende a medirse o evaluarse en términos, llamémoslos horizontales, o sea, evaluamos quiénes son las personas que están distribuidas en el espacio, pero este tipo de segregación es distinta, ¿no? Es una segregación aislada, es una segregación con pocos amigos, ¿no? Con poco contacto con la gente alrededor. Y por otro lado está el tema de, ¿habrá alguna diferencia entre la segregación horizontal a diferencia de la segregación vertical? O sea, sabemos que la población migrante, el grupo de personas que alquilan vivienda están en otros pisos. Probablemente los servicios en el primer piso son mejores que los servicios en el segundo piso y así sucesivamente. Las condiciones de vivienda pueden variar al interior de un mismo espacio, ¿no? Encontrábamos esto también, sabemos que mucha de la literatura sobre población migrante en grandes ciudades enfatiza la importancia, la centralidad del capital social para estos grupos, pero lo que encontramos, quizás porque es un momento muy inicial de la migración, que el capital social de las personas migrantes es bastante bajo, lo cual genera un montón de desventajas, pero quizás también creemos o intuimos que la alta movilidad también movilita el capital social. O sea, no solamente el tiempo de permanencia, sino que este nivel de circulación lo dificulta también, ¿no? Entonces, la cantidad de movimiento genera una forma particular de vulnerabilidad y aislamiento, lo cual tiene costos en el capital social y de modo complementario la falta de este capital social acaba generando mayor vulnerabilidad, al menos en el mercado de vivienda, al tener menores recursos para enfrentar los distintos problemas, ¿no? Las preguntas de salida son estas, ¿no? Quizás contar con familia, quizás logra anclar a las personas en un lugar, es decir,
al tener 2 personas al menos que generan ingresos dentro de una vivienda, o al pensar primero en las necesidades del niño o del adulto mayor, cambia digamos, la lógica residencial por buscar lugares más amplios, cercanía a escuelas, no lo sé, probablemente sea cierto, pero quizás también sea una buena pregunta pensar si es que ocurre este anclamiento, quizás se facilitaría o generaría mejores condiciones para generar capital social, no lo sabemos. Es en lo que estamos ahorita. Ahora estamos empezando a entrevistar o vamos a empezar a entrevistar a personas con familia. Y hasta qué punto las políticas de vivienda se podrían empezar y hasta qué punto estas políticas de vivienda podrían ayudar a anclar a la población en un lugar, y probablemente al anclarse podrían generar no solamente acceso a empleos de modo más regular, sino probablemente a capital social. Y lo dejo acá y le paso la palabra a Erika. Bueno, y como comentaba Omar al inicio, entramos a una tercera etapa que es un poco más plantear algunas alternativas de solución frente a la problemática encontrada, ¿no? Estas alternativas, estas propuestas de política que hemos dividido un poco según niveles de gobierno, pero que de cierta manera igual tienen que trabajarse de manera articulada. Lo que hemos planteado es un poco exploratorio, pretendemos profundizarlos un poco más en esta segunda etapa a la que estamos entrando en la investigación. Y principalmente, como le mencionaba, esto ha sido dividido entre el gobierno, propuestas de política a nivel del gobierno nacional, a nivel del gobierno provincial, metropolitano, en este caso en la ciudad de Lima en específico, donde hemos centrado nuestra investigación, y a nivel un poco, y a nivel distrital, para ver qué alternativas se pueden plantear, ¿no? La siguiente, por favor. Por ejemplo, primero tenemos un listado de planteamientos con respecto a políticas a nivel nacional. No vamos a entrar, vamos a entrar en algunos de los principales. En este caso, creo que el principal problema ahorita de la población migrante es el tema de la regularización migratoria, que tiene pasos y plantea ciertas trabas, cierta burocracia, la presencia de ciertas multas que no le permiten completamente integrarse, no solo a nivel de vivienda, que es lo que nos interesaba a nosotros, sino también a nivel de empleo, acceso a servicios y demás cosas, ¿no? Ese es un problema que de alguna manera es transversal a la situación de la población migrante venezolana, pero que en el ámbito de la vivienda, por lo menos en lo que surgió durante la etapa de investigación, tenía una especie de doble penalización. No solo no podían acceder a la regularización migratoria por las trabas que ponía el gobierno, sino que también salieron normas que de alguna manera establecían una sanción a aquellos que no podrían, una sanción con respecto a la vivienda, a aquellas personas que no podían o que no tenían el trámite de regularización completo, ¿no? Y nos referimos básicamente a una norma que salió el año pasado en el cual se estableció que los arrendadores de vivienda tendrían que verificar que las personas a las cuales les arrendaban vivienda tenían los papeles en regla, bajo un supuesto de que se les aplique una sanción o una multa a los propios arrendadores. Entonces, de alguna manera, el Estado, además de tener estas trabas intrínsecas de la burocracia para gestionar esta regularización, también les ponía una penalidad adicional que era esta situación de sanciones para los arrendadores que arrendaran a migrantes que no tenían los papeles en regla. Ahora, este es un problema porque finalmente es una medida que es de difícil aplicación. En realidad hemos visto que esto se maneja, o la vivienda en alquiler de los migrantes venezolanos se maneja principalmente en el mundo informal, entonces no es que haya un seguimiento, una fiscalización a todos los contratos de arrendamiento que existan, pero en el mundo social, no en el mundo de la aplicación de la norma, sino en los efectos que podría tener en las conductas de las personas, esta norma sí es perjudicial, porque de alguna manera agrava esta situación de discriminación que ya se presentaba en el mercado de vivienda de alquiler. De alguna manera lo agrava en el sentido de ahora las personas, por el supuesto temor a la multa que podrían tener, simplemente van a decidir no alquilarle a personas venezolanas, o en el caso de los que, entre comillas, se arriesgan a alquilarle a los venezolanos, probablemente pongan mayores condiciones o cobren mayores precios, ¿no? Entonces, de alguna manera se vuelve una traba para el acceso de la vivienda de la población migrante. Un segundo tema que lo comentó Miguel Ángel de manera general, que también entraría dentro de estas políticas o estas recomendaciones de política a nivel nacional, es la situación de la política nacional migratoria, ¿no? Miguel Ángel en una de las primeras diapositivas que presentó mencionó la política nacional migratoria, y si se acuerdan de esa lámina se estableció el horizonte de
esa política migratoria era del 2017 al 2025. Entonces, esta política migratoria fue hecha con data del 2015-2016 para emitirse en el 2017 y que tenga ese horizonte temporal, ¿no? Situación en la que todavía no se daba esta explosión migratoria que se dio a partir de 2018. Ya existía una migración, pero no fue tan elevada como lo que se produjo en el 2018. Entonces, la data con la que cuenta esa política migratoria, las soluciones de política con las que cuenta esa política migratoria, si bien son generales y permiten cierta flexibilidad en la aplicación, no atacan de manera directa a los problemas de la población migrante, ¿no? Entonces, ahí hay un bache que probablemente sea necesario subsanar, por así decirlo. La siguiente, por favor. Un segundo tema también a nivel, de alguna manera, nacional es el conocimiento del problema, ¿no? La recopilación de data del problema. Y como mencionó Omar en algún momento, ya hay algunas cifras que son dadas por la ENPOVE, la encuesta de población venezolana, en donde se vio algunos aspectos de la calidad de vida de la población venezolana en nuestro país, que tiene bastante data, es bastante rica, pero de alguna manera lo que nosotros proponemos es también adaptar algo que no ha sido tan profundizado en esta política, en esta encuesta de vivienda, encuesta de población venezolana, que tiene que ver con la data sobre vivienda, ¿no? Y entonces, por ejemplo, encontramos que la plataforma interagencial para la población, para los refugiados inmigrantes de Venezuela, R4B, tenía una guía, por ejemplo, para identificar cómo hacer el análisis o la validación de data con respecto a la vivienda adecuada para la población migrante o refugiada, ¿no? Y básicamente, siguiente por favor, Miguel Ángel, tenía un criterio, una metodología en la cual se basaba en la identificación de si las viviendas de los migrantes venezolanos que se iban encontrando, que se iba levantando data, cumplía con las características que tendría que tener una vivienda adecuada conforme a los parámetros internacionales, ¿no? La seguridad de la tenencia, asequibilidad, habitabilidad y demás, que es un poco normalmente aceptada, ¿no? Esta situación que no es recogida en la encuesta, en la ENPOVE o en otros datos estadísticos que se han emitido, tal vez podría ser tomado en cuenta para conocer el problema, ¿no? Para saber a qué nos estamos enfrentando y dónde podemos dónde podemos tener las mayores injerencias en las cuales que querramos solucionar en la búsqueda de vivienda adecuada para la población migrante. Otra política nacional, siguiente por favor, tiene que ver con los programas sociales de vivienda, ¿no? O sea, esto de manera general en la población peruana, en Lima, en el Perú en general, tenemos un alto grado de déficit habitacional. Es un problema no solo para los venezolanos y para la población venezolana, sino para la población peruana, pero el tema está en que la situación de vulnerabilidad de la población venezolana no era reconocida, y ahorita vamos a ver por qué, anteriormente para el acceso a los programas sociales de vivienda, ¿no? Entonces recogimos primero un poco de data de situaciones similares, y principalmente en Colombia, en Bogotá, ya desde hace 3 o 4 años existe o se ha integrado en la política de vivienda, en la política normal de vivienda para la población colombiana, también a esta situación de vulnerabilidad particular en la que vive la población migrante, y se les ha hecho o se les ha reconocido también como personas que pueden acceder a estos tipos de programas sociales, ¿no? Primero comenzó con proyectos que eran principalmente apoyados por la cooperación internacional, como el proyecto de Ciudad Integradora, que era uno de los proyectos que se hizo en Bogotá, no solo para dar vivienda, sino para ofrecer mejores calidades de vida a la población venezolana que iba llegando, y esto se convirtió en una política de Estado, ¿no? Se surgió el tipo de bono de semillero de propietarios, que básicamente era un bono de acceso a vivienda en alquiler para que la población pudiera hacerse propietaria luego de ello. Y en el 2021, por ejemplo, se incluyó en una modificación de esta política este artículo, ¿no? En donde se establece específicamente que la población migrante venezolana podía acceder al programa de semillero de propietarios, ¿no? El semillero de propietarios para población migrante. Sí, esto no lo teníamos en nuestro país. Habían movimientos que buscaban tal vez, había en la política de vivienda, por ejemplo, un reconocimiento de
las vulnerabilidades que pueden existir para las personas que puedan acceder a este tipo de beneficio también debería reconocer la población migrante, pero no había una norma que lo reconociera en específico, ¿no? Esto ha cambiado, de hecho, el día de ayer. El día de ayer salió un reglamento de vivienda de interés social que fue emitido por el Ministerio de Vivienda, el Decreto Supremo 006/2023, que tiene varias cosas, recién estamos explorando, recién vamos a ver los efectos, no solo para lo que es el tema de la población migrante, porque este reglamento de vivienda es aplicado en general para toda la población, para los municipios y para los distintos entes del Estado, pero tiene este artículo 13 en particular, ¿no? Que se reconoce, al igual que lo que fue en el caso colombiano, quienes podrían ser los beneficiarios de los subsidios habitacionales, no solo subsidios habitacionales que conocemos como vivienda de los créditos de vivienda de techo propio, sino también el crédito que existe sobre bonos de arrendamiento, por ejemplo, y en el literal F, por ejemplo, se reconoce como potenciales beneficiarios del subsidio habitacional directo, ahora es conformados por personas desplazadas y migrantes, ¿no? Hay un reconocimiento ya expreso de que la población migrante también podría acceder a estos bonos de vivienda. Ahora, claro, esto no significa que ya esté solucionado el tema. Como les mencionaba hace un momento, el tema del déficit habitacional es una situación que de alguna manera afecta tanto a la población peruana como a la población venezolana, pero tener el enfoque de que uno de los factores de priorización también sea esta situación de vulnerabilidad que tienen los migrantes es un paso importante, me parece, ¿no? Finalmente, con respecto a los... Siguiente, por favor. A las propuestas en el ámbito nacional que queremos mencionarlos por lo menos para esta exposición, está el tema de la articulación que puede existir entre los gobiernos locales, el gobierno nacional y los gobiernos locales, ¿no? Acá cogemos un estudio de Luces y Pierola que relataba sobre la respuesta de la presencia de migrantes venezolanos a nivel de gobiernos locales. Siguiente, por favor, Miguel Ángel. Y ahí una de las principales conclusiones a las que llegaba era, esto es a nivel latinoamericano, era analizar en distintas ciudades cómo fue la respuesta a esta población, y lo que encontraba principalmente este estudio es un poco esa desarticulación entre las medidas, las políticas que existían tanto a nivel de gobierno nacional y nivel de gobierno local, ¿no? Eran respuestas desarticuladas. Una de estas propuestas es justamente tratar de concentrar los esfuerzos para que hayan políticas regulares que estén debidamente articuladas, coordinadas entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, ¿no? Ciertamente va a haber una dependencia del gobierno nacional por la presencia de recursos, en especial en el caso peruano, en donde los gobiernos municipales son particularmente débiles, en realidad no tienen los suficientes recursos, probablemente haya una dependencia en el tema económico de los gobiernos nacionales. Hay una falta de experiencia, por eso también mencionábamos como propuestas de política una serie de capacitaciones que parten de un órgano centralizado que de alguna manera llegue a estos gobiernos locales para que sepan afrontar adecuadamente las situaciones la situación particular en la que viven las personas migrantes. Y ciertamente todavía estamos ante una dependencia principal en recursos de lo que es la cooperación internacional, ¿no? Hay un caso particular de una oficina que funcionaba a nivel de la municipalidad, por ejemplo, de San Martín de Porres, que estaba financiado por el PNUD y por UNICEF, que es un ejemplo de positivo y de medianamente éxito, que comenzó con cooperación internacional y de ahí se siguió regularmente, pero tuvo ese inicio con, de alguna manera, el apoyo externo, ¿no? Siguiente, por favor, Mila. De ahí pasamos a unas respuestas de tipo más nivel metropolitano. Acá voy a pasar un poco más rápido por atención al tiempo. Primero que nada, teníamos una oficina del migrante que surgió durante la pandemia y también cerró durante la pandemia. Nosotros estábamos proponiendo, bueno, es parte de CAE, algo sencillo, ¿no? Reactivemos eso, que sí era importante por los temas de información, de acceso, de apoyo que otorgaban esta oficina a la población migrante. Potenciar el registro único de organizaciones sociales. Las municipalidades tienen un registro de las organizaciones sociales que existen o se inscriben en estos registros y que apoyan a la población migrante. Esto es bastante importante porque uno de los principales problemas que encontramos a nivel de la investigación fue la falta de información con la que muchas veces la población llegaba con respecto a tanto dónde vivir, cómo acceder a la vivienda, procesos migratorios, procesos de regularización, etcétera, donde un rol muy importante los cumplían estas organizaciones sociales, ¿no? Es importante potenciarlas, hacerlas conocidas, hacerles publicidad para
que las personas migrantes que lleguen sepan a dónde podrían asistir para un tema de información, de apoyo y demás que pudiera facilitarles, ¿no? Y un tema particular que tiene que ver con ya más competencias que tienen las municipalidades será un tema de zonificación en suelo urbano consolidado que permita la generación de vivienda, ¿no? Esto es una política un poco más general con respecto al tema de vivienda, no solo, en estos casos no solo para la población migrante, sino también la población nacional, en donde haya una participación más activa de las municipalidades a nivel provincial con respecto a espacios de generación de vivienda de interés social, ¿no? Que eso es algo que en las últimas semanas estuvo en boga por estas discusiones que había entre el gobierno nacional y el gobierno municipal de dónde podía estar la vivienda social. Creo que lo que es necesario ahí es cambiar un poco el chip de los gobiernos municipales en los que se busque una mayor integración de esta vivienda de interés social que finalmente va a ser en beneficio no solo de la población nacional, sino también de la población migrante, ¿no? En este caso. Acá tenemos unos ejemplos de algunas medidas que se han tomado con respecto a indicadores o información, indicadores, estudios que estaba realizando, en este caso la Municipalidad de Lima, sobre la situación de la población migrante. Principalmente se centró en temas de salud, el CISOL, Lima Te Cuida. Uno de los casos que estaba vinculado un poco más al tema de vivienda, integración, tal vez esa casa de todos, que era de alguna manera una política o un movimiento de la municipalidad que trataba de buscar integrar a la población venezolana a estos programas de ayuda con reforzamiento de hospedaje, alimentación, atenciones de salud, ¿no? Y la mano en las ollas comunes también. Y hay ejemplos, siguiente por favor, hay dos ejemplos que queríamos tomar en cuenta para estas políticas municipales. Por ejemplo, hay en el caso chileno este informe de políticas municipales que puede ser también, o podemos tomarlo de ejemplo para aplicarlo en las ciudades de Perú en general, que tiene, por ejemplo, una de las cuestiones bastante interesantes que tenía esta política de integración, este sello migrante que mencionamos en la diapositiva, que era básicamente un reconocimiento del gobierno nacional a acciones positivas que realizaban las municipalidades con respecto a la población migrante. Eso podría ser de alguna manera un incentivo para que las municipalidades actúen en pro o establezcan políticas que faciliten la integración de la población migrante en sus respectivas jurisdicciones, ¿no? Hay otro ejemplo más en la siguiente diapositiva con respecto a la movilidad de Quito. Es simplemente un ejemplo de otro país de la región, en otras ciudades de la región donde se han implementado estas políticas que podíamos tomar como ejemplo, ¿no? Siguiente. Solo dos temas adicionales. Esto está dentro del tema de tal vez metropolitano, pero también distrital, y la importancia de los espacios públicos para la integración. Hemos visto casos, o por lo menos mientras estábamos en la investigación, tuvimos la dicha de asistir a algunos espacios en algunas municipalidades en donde se utilizaba el espacio público para integrar, ¿no? Surquillo por bastante tiempo lo hizo de manera correcta, de manera adecuada. Pudimos participar en algunas actividades en donde se tomaba el espacio público para no solo campañas de información para la población migrante, sino para actividades que finalmente hacen que se produzca una integración de la población migrante en la localidad en donde estaba viviendo, ¿no? Entonces, esas dinámicas son bastante importantes. Mencionamos ahí, por ejemplo, un caso en Costa Rica en donde la población migrante no solo accedía al espacio público, sino también creaba el espacio público, participaba en la creación, en la planificación, en el uso que se le iba a dar este espacio público, que nos parece que sería una de estas medidas bottom-up que podrían funcionar bastante para esta integración, ¿no? Para que haya una identificación de esta población migrante, que es una población que está en constante tránsito, pero que pueda crear lazos, crear integración que finalmente también se convierta en algún tipo de capital social que le pueda funcionar para la solución de sus diversos problemas a los cuales se enfrentan en el día a día, ¿no? Y dos temas adicionales también que planteamos, por ejemplo, y atendiendo a una de las últimas consideraciones que mencionaba Omar de la identificación de problemas que habíamos detectado, esta situación de las mujeres migrantes con hijos que tenían este problema de no saber o tener esta dificultad adicional que supone el no saber dónde dejar al hijo, no tener el temor de dejar al hijo en una casa sola. La creación de albergues, que en algunos casos ya existe, podría funcionar como una solución para estas situaciones, para aliviar la carga que pueden tener estas familias con hijos.
Y, de nuevo, plataformas informativas, ¿no? La información es una de las cosas que más se valoran o que más, de alguna manera, están en búsqueda de esta población migrante, no solo con respecto a temas de regularización, sino como temas de vivienda. Tener plataformas de acceso público abiertas que tengan esta información, que conecte actores, probablemente es una solución de fácil implementación y con un gran potencial positivo de resultados, ¿no? Esas son, de alguna manera, algunas recomendaciones exploratorias que estábamos planteando. Nuevamente, estamos en la búsqueda de profundizar más de ellas en esta segunda etapa de la investigación, pero es la que hemos presentado en esta primera etapa, por lo menos, ¿no? Con eso terminamos la exposición y quedamos atentos a cualquier duda, consulta, comentario que pudieran tener. Y nada, eso es. Muchas gracias, Eric, Omar, Miguel, por su exposición. Por favor, unos pequeños aplausos. Bueno, quiero pasar rápidamente a ver si podemos generar una conversación, comentarios, preguntas. Es lo que más nos sirve para retroalimentar. Me encantaría tener el comentario de algunos de ustedes, ¿no? Por favor. Hola con todas y todos. Yo tenía una pregunta, comentario sobre la lógica residencial que dijo el profesor Omar. Bueno, estas lógicas residenciales dijo que se basaban en capital social, en la protección de la familia. Yo quería saber si había por ahí alguno de los entrevistados que había dado como testimonio que se quedó en tal vivienda porque recibió un buen trato, válgase no discriminación, y se acopló a la familia que lo adoptó. Bueno, no adoptar, sino porque igual pagan un arrendamiento, ¿no? ¿Por qué traigo este caso? Porque justo, bueno, mi abuela es una persona que alquila a personas venezolanas, bueno, venezolanas, es una pareja. ¿Y qué pasó al principio? Por ejemplo, cuando tuvo a sus primeros inquilinos, que no sabemos cómo llegaron en realidad, entre ellos mismos se comenzaron a hacer la voz porque esta persona era una persona buena, ¿no? Entonces, como llegaban personas a preguntar si seguían alquilando, se vio no en la necesidad, sino como que están en un estado de necesidad, tuvo que alquilar espacios que no pensaba alquilar, ¿no? Entonces, quería saber si alguno de estos testimonios se había dicho que se asentó en este lugar por el tema de no hay una discriminación y hay un buen trato, y ha tenido una relación genuina con las personas que le arrendaron este lugar. Y valga también que estas personas no se han movido de esto porque tienen una buena relación, e incluso le han dicho que no se van a ir hasta que no los voten. Eso, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Entiendo que las dinámicas económicas son sumamente importantes, pero ¿han podido tener algún acercamiento a las dinámicas, diría, como académicas, sobre todo por los colegios que muchas veces los niños vienen a ingresar? Y la verdad es que hoy en día las vacantes son súper complejas. Entiendo que para las personas migrantes es muchísimo más difícil, cómo esto también influye en el poder acceder o poder buscar también acceder a la vivienda. Gracias. Bueno, muy interesante el estudio. En el caso del profesor Omar, no sé si entendí muy bien la idea esta del rol, digamos, del acceso, más bien del uso de las redes sociales de estas personas que migran solas. Claro, toda la literatura en general de la migración siempre supone que el primer acceso es vía las redes sociales de compatriotas que están antes, ¿no es cierto?, para poder tener acceso a vivienda, a empleo, etcétera. En este caso, ¿por qué no se encuentra en el estudio? Eso es lo que me pareció entender, o de repente no entendí bien. ¿Por qué ocurre esto? O sea, ¿qué hipótesis tienen en ese caso? Porque ese tema me parece como interesante para seguir pensando este fenómeno que es bastante complejo, ¿no? Gracias. Gracias por las preguntas. Estamos muy agradecidos por las preguntas porque, como decíamos, estamos en una etapa
de continuar la investigación, ¿no? Es un momento muy rico para evaluar un poco lo que vamos avanzando y empezar a digamos, enfocarnos en otras perspectivas, ¿no? Entonces es muy rico ver otras preguntas, ¿no? Empiezo por la segunda pregunta, ¿no? Lo de las dinámicas académicas. No lo hemos encontrado y tiene que ver con el tipo de población en la que hemos entrevistado, ¿no? Que son personas solas, ¿no? Y si tenían niños, eran niños muy pequeños todavía, ¿ya? O porque tuvieron niños desde el momento en el que llegaron al Perú, o porque trajeron a niños pequeños luego de haberse asentado un tiempo ya acá en Perú. Pero sí está registrado, ¿no? Que es sumamente complicado entrar a escuelas públicas en general, ¿no? Supone hacer un montón de colas, amanecerse, conocer los trámites, llenar todos los requisitos. Es súper complicado tener una vacante y precisamente una de las hipótesis que tenemos es que, dado que es tan complicado, es muy probable que las familias con hijos en edad escolar, a los cuales no hemos entrevistado, una vez que tienen una vacante hagan muchos esfuerzos para permanecer al menos en la zona en donde se encuentra el colegio. O sea, es una hipótesis, probablemente funcione, quizás no, pero es lo que hemos encontrado, o mejor dicho, lo que todavía no hemos visto en la investigación y es un poco hacia dónde vamos, ¿no? Tampoco hemos encontrado trayectorias de personas que se queden, ¿no? O sea, porque encuentran un lugar como, digamos, bastante agradable o favorable, ¿no? Al contrario, o sea, lo que hemos encontrado es gente que se mueve mucho, ¿no? Y creo que la persona que tenía menos movimientos fue una persona que tuvo 4 movimientos en un periodo de 4 años, o sea, enorme la movilidad, y el máximo era algo de 9, ¿ya? O sea, ese es el rango de movimientos para un periodo de 3 años, ¿ya? Al menos para las personas que hemos entrevistado, excepto para las personas peruanas. Las personas peruanas sí hacían 1 o 2 movimientos a lo más en este mismo periodo de tiempo. Entonces, no hemos encontrado eso, pero nuevamente está ahí la hipótesis del ciclo de vida, ¿no? O sea, hay un momento en el que probablemente cuando la persona se empareja o forma un hogar más grande, tiene hijos, etc., empieza a pensar ya en función no solamente individual y de los esfuerzos que puede hacer una persona individualmente para enviar remesas, lo cual es una preocupación particular, ¿no? Y para enviar remesas uno tiene que tener a veces más trabajos o más horas de trabajo de lo regular. Al tener una familia establecida acá, probablemente ya no sea tanto una necesidad de enviar remesas, o quizás más eventualmente. Entonces, quizás los recursos empiezan a concentrarse un poco más en Perú y el tamaño del hogar acaba influyendo, probablemente en la decisión residencial, buscando espacios más amplios, más cómodos, o finalmente encontrando un lugar adecuado, ¿no? Con el que finalmente uno pueda sentirse, digamos, cómodo y a partir de ello ya empezar a hacer esfuerzos para mantenerse en ese espacio, ¿no? Ahora, también debo enfatizar que las trayectorias que hemos encontrado tienen mucho esta dinámica de, digamos, problema y forma de resolverlo, ¿no? Es decir, se centran mucho en la situación de precariedad y de lo que puedo hacer frente a la precariedad. Pero también es muy importante, aunque no han salido mucho en nuestras entrevistas, considerar que las estrategias a veces son para enfrentar los problemas cotidianos, pero también están hechas pensando en algún tipo de horizonte, a veces a mediano o largo plazo, que tiene que ver con la trayectoria de migración o con lo que es el proyecto de migración, ¿no? Y un dato aparte, ¿no? Es que algo de aproximadamente el 70% de las personas migrantes tienen pensado quedarse en Perú, ¿no? Lo cual probablemente haya disminuido luego de la pandemia porque nos está yendo muy mal, ¿no? Particularmente a Perú después de la pandemia por varios motivos, pero de todos modos es un grupo bastante grande que tiene considerado quedarse y cuando tenemos grupos que consideran quedarse, empieza a influir un poco más esta otra dimensión de lo que es la proyección de movilidad social hacia mejor, si es que es posible, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Nuevamente, quizás tiene que ver con que son migrantes que tienen poco tiempo y también con que son personas solas, ¿ya? Probablemente está muy influido con ello. Encontramos mucha presencia de ayuda de familiares en el momento en el que llegan, ¿ya? Más o menos el 60% de las personas venezolanas que entrevistamos llegaron donde un familiar.
pero el otro 40% o llegó directamente a un hotel, buscó por internet, no sabía a dónde llegar, y una persona durmió en la calle ya cuando llegó. ¿Ya? Pero digamos, un número importante llegó siempre a un lugar a donde llegar, lo cual le permitió determinado tipo de estabilidad. A veces esa persona era una persona a la que se le refería, amigo, conocido, amigo de amigo, o a veces también familiar. Pero lo que aparece con bastante contundencia también en las entrevistas es que si bien se cuenta con una persona en el momento de ingreso, luego más o menos que cada quien baila con su propio pañuelo, ¿no? Entonces, probablemente por las jornadas durísimas de trabajo, ¿no? Probablemente también por la movilidad, ¿no? O sea, por la gran cantidad de trayectorias, de cambios de lugares de residencia y la distancia que acaba separando a las personas, o estas dos dinámicas juntas, ¿no? Acaban separando a las personas del contacto inicial, ¿ya? Entonces, probablemente acaban difuminándose estos contactos familiares o amicales, o quizás simplemente se almacenan ahí hasta determinado momento en el que se les necesita, pero luego ya no aparecen con tanta contundencia. Entonces, por ahí es por donde va el argumento. Y quizás una hipótesis nueva es que no sabemos muy bien qué cosa es lo que va a pasar con las personas que forman un hogar en Lima. Probablemente concentran su circuito de amistad dentro del barrio y probablemente sus redes sociales van a concentrarse más en el hogar. Probablemente. ¿Ya? Pero quizás probablemente también acaben armando más vínculos o relaciones en el barrio, con lo cual, digamos, acaban ampliando las redes de ayuda para distintas circunstancias. Solo un añadido particular en la primera pregunta. Más bien lo que encontramos fue lo contrario, ¿no? Sí hubo algunos movimientos que se debieron a malas relaciones con los arrendadores, que es normal, me parece, pero dentro de esta precariedad es la forma de solución, ¿no? Muchas veces trataban de alguna manera aguantarse, pero llegaba un punto en que ya se movían del espacio, buscaban otro que puede ser incluso peor, pero se enfrentaban a esto por estas malas relaciones iniciales que tenían, ¿no? Y lo segundo es lo que hablábamos en algún momento de estas redes desechables, ¿no? Perdón, con la tercera pregunta, ¿no? Las redes que, si bien comenzaron al inicio, habían algunos casos en los cuales estas redes incluso se generaron en ese tránsito que venían desde el ingreso al territorio, formaban unas redes pequeñas, se hacían conocidos, pero estas redes se perdían, ¿no? Ya el movimiento, las trayectorias los separaban, como mencionaba Maris, y de alguna manera desechaban estas redes existentes, ¿no? Solo para contar lo tercero también, sí, de hecho, a lo mejor la acotación del término redes sociales puede interpretarse como redes sociales digitales o virtuales. Si bien de alguna manera, especialmente en el caso peruano, habían algunas referencias de que habían tenido, digamos, para adquirir dentro del propio mercado a través de plataformas virtuales, finalmente, justo también lo que conversamos es de que mucho es los conocidos finalmente, con esos vínculos que se quedan un poco tiempo, o básicamente tocar puerta por puerta para ver dónde es posible quedarse, o situaciones de precariedad que se han agudizado especialmente por la pandemia. Tal vez habría que acotar que encontramos un caso de una persona que era migrante interna y que mencionó que su casera, que era migrante interna, le dijo que tenía una empatía por ella porque era una migrante nacional, pero que ella había sido migrante y que le entendía. También encontramos casos de caseros, como se mencionó, que perdonaron en el COVID algunos pagos, ¿no? Solidaridad. Y sobre el tema educativo, bueno, no hay una investigación publicada, pero sé extraoficialmente que Boston University realiza una investigación sobre la inserción de migrantes en colegios, y sé que la hipótesis de que se mueven o se moverían dependiendo del colegio, desde lo que me han comentado, no se da, sino es más del trabajo, o sea que se prefiere el trabajo del papá que del colegio, pero eso es algo pues que no hay una investigación publicada de eso, y tampoco se recogió de eso, y es súper interesante, ¿no? Más que todo pensando que en el Perú pues la educación no es federal, ¿no? Entonces no es como en Estados Unidos, que te mueves dependiendo de dónde quieres que estudie tu hijo. Entonces sí, pues aquí en el Perú está totalmente delegada, es nacional, y eso. ¿Nadie tiene ninguna pregunta, comentario? No,
quería preguntar si en alguna de las entrevistas había salido el tema de la dimensión vinculada a temas en las mujeres específicamente, temas de violencia y acoso en los distritos donde viven. Me quedo pensando en eso porque yo también participé en alguna investigación sobre violencia con mujeres, entonces no sé si es que es una experiencia tan normalizada que no sé si habrá salido, me da curiosidad en general. Y también pensando en otra dimensión, también vinculada al tema de violencia, es que, bueno, o sea, el tema de capital social o, bueno, el número de vínculos, el tema del soporte, ¿no? O sea, también tiene relación a una situación de vulnerabilidad en cuestiones de violencia de pareja, ¿no? Entonces, como, no sé, me quedo pensando, sé que no es el foco de su investigación, pero igual me pregunto, ¿no? Si es que no sé si por ahí les comentaron algo específicamente en el tema de las mujeres, ¿no? No sé si salió algo respecto al tema, ¿no? O sea, de pronto cuando tienes menos vínculos, cuando tienes menos, ¿no? Personas con quienes esas relaciones, ¿no? Es mucho más probable, ¿no? Que estés en ciertos tipos de relaciones o en relaciones violentas, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, por eso me quedo pensando, porque igual creo que es algo que también podría afectar de una u otra manera. Como digo, sé que no es el tema de la investigación, pero igual pregunto si por ahí salió alguna información relevante, ¿no? Y eso. Aprovecho. Yo también, no sé si, igual, no sé si ha sido parte también de la investigación, pero lo mencionaron al final sobre esto de los programas a los que también guardan cierta relación con personas en situación de vulnerabilidad, como es el caso de los migrantes. Y justo mencionaron por ahí un caso de José Carlos Mariátegui en el curso que tenemos con Miguel y Clara. Trabajamos en José Carlos Mariátegui y trabajamos visitando dirigencias, líderes, y nos mencionaban mucho las lideresas de las ollas comunes, que ya justamente han notado la presencia de migrantes venezolanos, ¿no? Y que es la atención más bien muy solidaria también, en esto que mencionaba Andrés, ¿no? Como que se identifican mucho con también personas migrantes. Entonces, claro, estos otros sistemas comunitarios que comienzan a ver, sobre todo, imagino que en los barrios periféricos, en el centro de la ciudad, no sé qué tanto, imagino que así como la vivienda también es un sistema de soporte a los cuales en cierta medida las comunidades de migrantes recurrirán también para subsistir, ¿no? Porque además de la vivienda, el siguiente, creo que necesidad básica es la alimentación, ¿no? Entonces, frente a los incrementos, sobre todo ahora más que nunca, de las bolsas básicas, las ollas comunes siguen soportando mucha de esa demanda, ya no solamente de las propias comunidades, sino también de la población migrante, ¿no? Entonces, no sé si eso es algo también que ha salido en la investigación. Bueno, el tema de lo que tú preguntaste, nos lo comentaron los que eran parte de la OMA, que era la Oficina de Atención al Migrante, porque en esta investigación no solamente entrevistamos migrantes, sino también entrevistamos funcionarios. Y el funcionario de la Municipalidad de Lima, con el cual hicimos muy buenas migas, para que nos dé información y para poder entrevistarlo, nos comentó que sí tenía muchos reportes de temas de violencia, pero más que todo tema con niños, ¿no? De que había pasado, de que por este tema que se ha mencionado, de que no había un sistema de cuidados, no había un espacio donde estén los niños, había madres que se quejaban de eso, ¿no? Recuerdo eso. Y sobre el sistema alimentario como ofrecer el soporte, no preguntamos nada de eso, pero tomamos contacto con Greta Grandados del Banco Mundial, quien está trabajando eso. Y ella, básicamente, su proyecto era dar soporte a las mujeres migrantes y también a las mujeres, pero yo no me había puesto a pensar tal como lo has dicho, ¿no? O sea, no solamente ahora se tiene que atender a la población nacional, sino que hay más personas, ¿no? Pero al menos solamente sé de esa información, ¿no? Que son estas personas que están trabajando, pero no salió de los testimonios ni de las entrevistas, sino de entrevistas alternas o conversaciones con funcionarios alrededor de la problemática, ¿no? No, me quedo pensando en la pregunta de Clara, que es muy buena pregunta. No hemos, digamos, movilizado la información pensando en responder esa pregunta, pero sí es que hago un ejercicio de recordar más o menos cómo se correlacionan las cosas en las historias, ¿no?
los casos de acoso o de situaciones que más o menos se pueden asemejar a situaciones de cierto, llamémoslo, dominio, manejo, ¿no? sobre las mujeres, más se relacionan al trabajo, al menos de lo que hemos encontrado. No tanto en el mundo de la vivienda, la convivencia de la vivienda, no hemos detectado, digamos, acoso, explotación, violencia de parte de los caseros contra las mujeres en este caso, pero las historias que han aparecido que parecen indicarlo se mueven más en el plano del trabajo, ¿no? Respecto a la posibilidad de mantenerse en determinado tipo de trabajo, digamos, empujar un poco más a las mujeres a posiciones de servicio, a posiciones en donde, digamos, se le pide que, digamos, tenga un trato más cordial con los clientes de alguna forma, en restaurantes, ¿no? Discotecas, ¿no? También alguna persona trabajó como, ¿cuál es el nombre de las que están vendiendo propaganda, ¿no? En las discotecas. Animadora o algo por el estilo, ¿no? Anfitriona, ¿no? Pero nuevamente, o sea, más en el ámbito del trabajo. Yo, o sea, lo detectaría un poco más por ahí, pero la otra regularidad que me parece, y es cuestión de volver a mirarlo, es hasta qué punto las mujeres que efectivamente se encuentran más solas, o sea, las que viven solas a diferencia de las que tienen pareja, etc., pareciera que fueran particularmente, digamos, focalizadas, ¿no? Para este tipo de situaciones, o si es que es no sé si es que los perpetradores en este caso, digamos, tienen esta especie de selección, ¿no? Hacia las personas que ven más solas. Probablemente, ¿ya? Porque sí, me da la impresión que sí existe una regularidad ahí, que las mujeres que se presentan como más solas o que parecen tener menos vínculos son precisamente las que acaban contando este tipo de situaciones. Pero no lo sé, pero creo que es una muy buena hipótesis. Sí, y lo último, en el tema de las ollas comunes, claro, ahí hay un sesgo de la propia investigación que, como mencionaba Omar al inicio, claro, la investigación no se centró en las superperiferias donde es más común la presencia de las ollas comunes, sino estaban en periferias un poco más consolidadas, en donde esa presencia probablemente no está arraigada, pero es algo que podríamos explorar ahora, ¿no? Porque sí, ciertamente es un espacio de integración que también podríamos tomar en cuenta. Nosotros lo estábamos enfocando más tal vez en el espacio público como aspecto de integración, pero sí, efectivamente, asegurar estas necesidades también puede ser otro espacio de integración que podríamos analizar para la creación de redes, ¿no? O sea, la otra cosa interesante es que, digamos, en estas historias, aunque tampoco es que hayamos indagado mucho, pero el Estado prácticamente no sale. Ya, o sea, el Estado apareció básicamente en la vacunación, ya, pero no más allá de eso, y en todo caso un espacio que a veces es estatal, pero no necesariamente, a veces está más conducido por parroquias, etc., es la situación de albergue, ¿no? O sea, sí hay algunos momentos en donde las trayectorias a veces pasan por precisamente la imposibilidad de mantener un alquiler y las personas acaban pasando un tiempo en un albergue, pero los albergues nuevamente son espacios mayoritariamente migrantes en estos casos, ¿no? Pero sí, o sea, una regularidad importante es que el Estado no estuvo. Yo también hago memoria sobre un poco las historias justamente ya transcritas y un poco analizadas. Y claro, tal vez, no sé si llamarlo violencia indirecta, pero sí hay varios conceptos que recuerdo. Un caso básicamente de miedo, por ejemplo, que Omar justo mencionó en la presentación, por sus hijos. Digamos, era una mujer que vivía sola únicamente con sus hijos y estaba el caso de que si bien era un departamento que era suyo, había una persona que constantemente entraba a la vivienda porque tenía que sacar cosas de un armario. Y siempre había ese miedo de que un ser externo que no conozco, que, bueno, de alguna manera es dueño de la propiedad, pero está ahí y hasta qué punto yo me encuentro segura y mis hijos se encuentran seguras, también es uno de los casos que pudimos ver. O, por ejemplo, otro de ellas donde una de las mujeres que entrevistamos fue desalojada en tiempo de pandemia por no haber pasado, bueno, por no haber pagado el dinero que tenía que pagar de la renta y cambiaron básicamente
la chapa de sus cosas y, digamos, la chapa de la habitación y la dejaron afuera. Y me pongo a pensar si es que eso igual hubiera pasado directamente con un varón, o porque pudo rescatar algo de ellas, pero no sé, creo que son cuestiones que tal vez lo hemos tratado y lo hemos visto, pero creo que sí valdría la pregunta de cómo incorporarlo también como parte del proceso de los meses siguientes. Y sí es interesante el caso también de José Carlos Mariátegui, de todas formas. Recuerdo también justo a comienzo de año, cuando participamos también en un evento de arquitectura junto a Omar, donde estaba uno de los barrios, si bien no periférico físicamente, porque estaba en el cercado de Lima, estaba al norte, prácticamente sobre, digamos, desmonte y basura, que se había sentado justamente en esta parte, muy cercana al RIMAC, que claro, tenían justamente una organización autogestionada completa, y reconocían muy empáticamente como pares la población especialmente la población migrante venezolana con la que vivían, porque eran personas que habían migrado también muchísimo tiempo atrás, si no eran generaciones de 40, 50, hasta 60 años, y claro, cuestionaban como, ¿cómo voy a cerrarle la puerta a estas personas que vienen de otros sitios si es que yo también en su momento, hace décadas, gente me abrió las puertas y gracias a eso pude estar aquí, construir una familia, etc. Creo que vale la pena como considerar eso, especialmente hasta qué punto la empatía puede llegar para finalmente construir, no sé, el número de 70% que quieren hacer y construir un hogar o construir una familia y un futuro acá. Creo que vale la pena tenerlo en cuenta porque básicamente es una situación que digamos, sigue persistiendo de alguna manera. Gracias. Gracias, Miguel. Si no hay más comentarios, les agradezco nuevamente por sus preguntas, por sus observaciones. Les tendremos más noticias porque esta investigación va a iniciar nuevamente, o sea, va a haber una segunda parte, pero como ahora se ha comentado con familias, así que es totalmente distinto, pues, cuáles son las características pues, de la persona que es entrevistada. Pero nada, agradecerles nuevamente, pedirles que estén atentos a las redes de CONUR. Tenemos Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn y pronto TikTok, espero. Así que muchas gracias.